tanto, dentro del ambiente industrial, dentro del ambiente del trabajo, ¿no? Ya estamos acostumbrados a esto de mantener una distancia, de mantener a una máquina, por ejemplo. Proteger COVID en realidad es algo más dentro de todo este espectro de problemática del trabajo en sí. Entonces es un contaminante. Dentro de ellos tenemos los químicos, los físicos y los biológicos. Específicamente el ruido está dentro de lo físico, que es energía que se traslada a través del medio en forma mecánica, y también está dentro de esos elementos, ¿no?, de contaminantes físicos, están las vibraciones, el ruido y la presión. La vibración también es otro de los elementos que vamos a estudiar, porque es un parásito que está en las estructuras y que lamentablemente también entra en el cuerpo y lo sufre, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice acá, dice el ruido como primer contaminante a escala industrial. O sea, es un tema que no hay que dejarlo de tener en cuenta, y por supuesto de proteger a los trabajadores y a ustedes mismos. Entonces, ¿qué es un sonido y qué es un ruido? Bien, sonido es toda aquella vibración acústica que se transmite a través del medio elástico, que es el aire, ¿sí?, por un medio de movimiento ondulatorio y que es capaz de producir una sensación audible. Entonces, el sonido es algo que está ahí y que puede ser, por ejemplo, una melodía, una música, lo que nosotros podamos entender por algo que está dentro de todo, más allá de la música que le guste a cada uno, ¿no? Sea agradable para la persona y que uno escucha normalmente en función de su gusto musical. Pero el ruido es todo aquel sonido indeseado y desagradable. Sonido inarticulado y confuso, más o menos fuerte, y todo sonido que interfiera o impida alguna actividad humana. Pues esa es la gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Uno es una vibración acústica en la cual hay movimiento aleatorio y sensación audible, bárbaro, pero ruido ya pasa a ser algo indeseado y desagradable. Está clara las dos diferencias. Entonces uno es subjetivo y el otro es tipo cultural, ¿no? A mí me gusta, no me gusta. Por ejemplo, a mí me gustaba, como sensación mía cuando entraba a la fábrica, me gustaba el sonido del compresor. Yo te me diga que el sonido compresor, pero realmente a mí me gustaba el sonido compresor, porque el compresor, ese sonido que estuviera al fondo, porque siempre el compresor está al fondo, ese sonido significa que había trabajo. Mientras el compresor estuviera trabajando, significaba que algún personal estaba trabajando, o varios en sí, porque estaban con las neumáticas, que se llama, que son las pulidioras neumáticas, que pulen determinadas matrices para poder después llegar al espejo, a la superficie de espejo, para después poder hacer después la inyección de aluminio o el soplado de inyección de plástico o el soplado de plástico. Entonces, bueno, eso es una sensación mía de agradable porque asocio ruido compresor igual a trabajo. Pero es una sensación típica mía. Y la otra es cultural, que para mí será ruido, ¿no?, escuchar a la Mona Jiménez, y a otro será totalmente agradable, pero eso es cuestión personal de cada uno. Y acá empieza ya a hablar un poquito este tema de la intensidad y la frecuencia, algo que ya hemos visto en física, pero que básicamente es una presión, o sea, lo que va a entrar al oído es una presión acústica. De hecho, todo el sistema auditivo está formado por pequeños huesitos, ¿no?, que empiezan a vibrar cuando reciben justamente esa presión.
Pero en definitiva, y tiene una energía, ¿no? La presión, perdón, y ahora tiene una energía. Por eso el problema de oído, en definitiva, por eso la enfermedad profesional, en definitiva. Pero lo que más interesa en este momento es decir, el decibel, el decibelio con el cual se manejan estas unidades, con el cual nosotros vamos a hablar cuando estemos en este ambiente laboral, es una unidad adimensional, punto. Logarítmica y relativa. Y acá lo más importante es que es logarítmica. Una curva logarítmica, o sea que de repente crece muy rápidamente. Esa es la función matemática, ¿no? Lo que es logarítmica. Que expresa la diferencia entre dos niveles de intensidad y que es igual a 10 veces el logaritmo decimal de la relación entre una cantidad dada y otra que se toma como referencia. Esa es la fórmula matemática, lógica, que está dada dentro de lo que es el cálculo de los decibeles. Punto. Lo que a nosotros nos interesa hoy saber es que es, primero, se llama decibelio, que lo hemos escuchado muchas veces, ese término, es logarítmica, ¿sí? Y ahí está el gran problema de esta enfermedad profesional, por eso está considerada la más importante dentro de la industria. Y acá está la tabla. Si nosotros lo medíamos, por eso es ese cambio que se hizo, ¿no? De lo que es la función de presión acústica, como decía en la primera definición acá, ¿no es cierto?, de presión acústica, esta fórmula, a mí me va a dar esta columna, ¿sí? Entonces hablo de 20, de 200, de 20 millones, 200 millones no tiene ningún sentido. O sea, es un número demasiado grande que no escapa un poquito al manejo fácil, digamos, de nosotros dentro de la jerga industrial. Entonces se generó esta que es adimensional, por eso este tema de adimensional, que va de 0 hasta 140 decibeles. Entonces ya acá son números más fáciles de manejar dentro del ámbito laboral común de nosotros. Y fíjense cómo crece, ¿no? De 20 a 140, crece muy rápido, crece muy, muy rápido. Y esta rapidez genera, ¿sí?, esa problemática de la enfermedad profesional que se genera en la persona. Profe, una pregunta. Diga, ¿Puedo volver un segundo a la fórmula? No sé anotarla. ahí está. El logaritmo de Ahí, P es igual a 10 veces el logaritmo de la energía dada sobre la energía cero. ahí está. Gracias. Entonces, fíjense, dice, cada 3 decibelios más, la presión acústica se multiplica por 2. Por lo tanto, un ruido será más difícil de atenuar cuanto mayor número de decibeles tenga. A ver si interpreta esto porque es importante. Estas dos frases son muy importantes. O sea, 3 decibelios más, 3, nada más, nada más. ¿Sí? La presión sobre el oído, la presión sobre el órgano, llamado oído, ¿sí?, se multiplica por 2. Y ahí está el grave problema. Se multiplica por 2. Y si, por tanto, un ruido será más difícil de atenuar, ahí viene el otro problema, que una es el crecimiento de la curva y la otra es decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo genero esto? ¿Cómo se me genera esto y cómo puedo atenuarlo o cómo puedo proteger al operario? Estamos hablando siempre de operarios que están 8 horas trabajando, las 264 días al año, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la problemática. Entonces, un ruido será más difícil de tener cuanto mayor número de decibeles tenga. O sea, mientras más alto, peor. Vamos a la turbina de avión, ¿sí? ¿Cómo hago para tener esa semejante turbina? O sea, estoy yendo al máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Seducir de 73 a 70 decibeles, que son números más o menos normales, ¿sí? Normales dentro del ruido ambiente que podamos tener nosotros en la vida diaria, incluso en la vida diaria, no hablemos del trabajo solamente, cuesta menos que hacerlo de 93 a 90. O sea, ahí nos cuesta muchísimo atenuar esos ruidos, porque va a ser una máquina bastante ruidosa, complicada, que puede ser, por ejemplo, un martillo, una forja, ¿no? Donde estamos trabajando con tochos de acero a 700, 650, depende, alguna le hacen 800 grados, ¿sí? Y hay que pegar golpe y golpe hasta que tome la forma, o sea, lo tenemos en estado de fluidez, golpe y toma la forma de la matriz que se hace. Entonces acá tenemos, fíjense, 0, umbral de audición, 20 decibeles, tenemos una comunicación fácil. 50 es la comunicación posible. A 80 decibeles hay que gritar. 100 la comunicación casi imposible. Y después ya viene el umbral del dolor. Les pregunto a ver si ustedes pueden decirme si el 0 existe. Parece que no. El 0 existe. ¿Te parece que no? Bueno, el 0 sí existe. Ahora, yo tuve un alumno que tenía problemas de oído y él me contaba que tuvo que hacerse un estudio dentro de una habitación que tenía el 0 decibeles, porque tenía que hacer un estudio muy específico. Me decía, profe, usted no sabe lo horrible que es eso. Es horrible, realmente. O sea que nuestro cerebro, nuestra psiquis, ¿no? En psicología necesita siempre tener algo de ruido ambiente, ¿sí? Porque él escuchaba cómo circulaba la sangre en el cuerpo. Está en el 0-0, que pasa a ser algo que te puede volver loco, una situación así, ¿no? No lo soporta, él no lo soportó. Hizo el estudio, por supuesto, pero no lo soportó, no aguantaba estar ahí en esa situación de decibel 0. O sea que psíquicamente nosotros necesitamos tener ruido ambiente, ¿no? Que nos esté manteniendo de alguna forma alerta, vivo, lo que sea, y no escuchar nuestro propio sangre circulando y los ruidos del estómago, ¿no? Crujiendo, porque digamos, toda la parte ventricular, toda la parte del vientre, el músculo del vientre trabaja, el único músculo que trabaja todo el día para poder circular, ¿no es cierto?, el intestino. Entonces es imposible. Y después venimos dentro de lo que es el ambiente general a la cual nosotros nos estamos comunicando con otras personas. Y ahí, cuando tenemos ya un ambiente, si acuerdan de iluminación, también hablamos del ambiente, ¿no? Todo el ambiente, de estrés térmico, también todo el ambiente que nos circunda, cómo estaba la temperatura, bueno, todo ese ambiente en general. El problema es decir, bueno, ¿qué quiero hacer en este ambiente? Quiero hablar con otra persona. Bueno, ¿hasta qué punto yo puedo hablar con otra persona sin tener que empezar a gritar? Porque el ruido ambiente es muy grande, y lo vemos nosotros en los bares, lo vemos en alguna fiesta, en la cual cada vez hay que levantar más la voz para poder escucharse uno a otro. Y después tenemos la comunicación que es imposible, directamente ya no hay forma, y lo otro ya es el umbral de dolor, que eso va a depender de cada una de las personas, ¿no? Cuál es el umbral de dolor que tiene una persona y otra. ¿Y por qué no más? ¿Hay más? Sí, hay más. Hay más. Pero directamente no se puede. Se revienta el tímpano. O sea, hay más de 140, sí, pero ya revienta el tímpano. O sea, ¿para qué lo vamos a medir si ya la persona
no sirve más en cuanto auditivamente. Entonces, por eso se llega hasta 140 y nada más que eso. Por acá, por eso lo dice, a niveles de orden de 150, 160, existe riesgo de estallido del tímpano. Directamente, por eso no se toma otro valor. Entonces, acá tenemos las cuestiones físicas que habíamos visto en física. Entonces, la frecuencia. ¿Y por qué esto? Y bueno, porque hay que estudiarlo. Recuerden que todo lo que es higiene y seguridad, todo se mide. ¿Sí? Todo está en tablas, todo está dentro de un marco legal, todo está referenciado. Si no lo tenemos nosotros, lo tiene España, pero está todo, ¿no? Entonces, por eso lo importante de saber de qué hablamos muchas veces. Y dentro de esto, la frecuencia está el número de vibraciones que tiene lugar en un segundo y que nos da lugar el tono, grave, alto, agudo, bajo. ¿Qué interesa eso? Interesa mucho porque tengo que ver cómo lo voy a proteger a la persona. Entonces tengo que saber si estoy dentro de los graves o estoy dentro de los agudos, porque la sordina que le voy a dar va a ser distinta. Las unidades son ciclos por segundo y el oído humano tan solo es capaz de percibir frecuencias, comprende entre 20 y 20.000 hercios, por eso el famoso silbato para los perros. Por debajo, por encima de este rango, nos encontramos entre la zona de infrasonido y ultrasonido, respectivamente, como es también en la luz, como lo vimos anteriormente también. Entonces, ese es el rango que realmente puede escuchar la persona y por eso los exámenes, cuando sacamos el carnet de conducir, te hacen esa pequeña prueba de si estás escuchando dentro de una frecuencia determinada. Bien, acá tenemos el famoso yunque, ¿sí? La forma interna del oído, y en la cual nosotros tenemos que proteger. El problema del oído también va en función de que si se altera el oído, también altera el equilibrio de la persona, y eso es muy grave. ¿Qué es muy grave? Muy grave es que la persona, imagínense, no sé si tienen algún pariente, algún abuelo que no escuche bien, que tenga que estar usando, ¿cómo se llama esto? Los audífonos, eh, si no lo tiene puesto, queda aislado socialmente. Qué feo que es una persona que quede aislada de un entorno, ¿sí? Porque no puede escuchar. Qué feo que una persona quede aislada y que no pueda salir de su casa porque tiene vértigos, porque tiene mareos y vértigos. Esos mareos medios producen vómitos, ¿sí? Malestares estomacales, bueno, y después dan en vómitos. Todo eso debido a una afección en el oído. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que proteger a nosotros mismos y los operarios, porque si no queda aislado socialmente, y eso es muy feo, y realmente no tiene ningún sentido. A ver, no tiene ningún sentido. Primero, porque protegerlo en realidad no cuesta nada, ¿no? Todo lo que son protectores auditivos son baratos, no son elementos caros, los EPP estos. Y por otro lado, exigirle, exigirle que lo use. Me pasó hace 2 o 3 días con un operario, ¿no? Metió la cabeza dentro de la máquina para limpiarla, y era un sonido infernal y sin ningún tipo de protección. O sea, hay que preocuparse también por las personas que cumplan con la protección, porque ya sabemos a dónde va a ir, ya sabemos cómo va a terminar eso. Entonces, cuando se dañan, perdón, dentro del radio audible, las terminaciones nerviosas del oído de cada persona se pone a vibrar. Cada frecuencia determinada y por eso la percibimos. Cuando estas se dañan por una sobreexposición sonora, pierden su funcionalidad y el individuo es capaz de percibir dichas frecuencias. También, como todo órgano del ser humano, tiene su facilidad, su posibilidad de regenerarse. Acá van a ver
¿no está? Acá. Acá van a ver, esto, bueno, está dibujado, no se percibe, pero si lo pudiéramos ver en microscopio, pudiéramos verlo más grande, ahí van a ver que es como una alfombra, ¿sí? Dos alfombras que están superpuestas unas con otras, y eso es lo que se produce la vibración. Si nosotros estamos en una situación, vamos a un boliche, bueno, yo le decía boliche antes, no sé cómo se dice ahora, pero vamos, está la música fuerte y salimos de ahí y todavía seguimos con ese zumbido adentro, porque eso sigue vibrando. Los órganos, muchos órganos del cuerpo se regeneran solos, se vuelven a regenerar solos, y este es uno de los casos en el cual ese exceso de vibración se atenúa, hasta que vuelve a su posición original y termina ese zumbido. El tema es que si nosotros vamos a esos lugares bailables todos los días, ¿sí? Todas las noches, ¿sí? A ese nivel, lamentablemente, ya el poder regenerativo, se lo doy un ejemplo para que ustedes entiendan, sea ese o sea una máquina, ¿no? El caso es el mismo. Cuando se hicieron, allá en el 98, 97, 98, que abrió la nueva 97, abrió la nueva planta de Fiat para el Siena en aquel momento, bueno, hubo muchísimos problemas para formar chicos para trabajar en la línea porque no escuchaban. Y uno de los problemas venía de ahí, de ese lugar. No estaba tan en boga en ese momento lo que era, sí, el uso de los audífonos. No había, nadie tenía, primero el celular no existía. Segundo, tenemos que andar con los pasacase, esto que comían pila a lo loco, entonces realmente escuchar música con los audífonos, no era muy conveniente económicamente hacerlo, había que comprar primero el aparato. Hoy con el MP3 más en boga, y los celulares hicieron que esto se maximizara mucho más. Entonces, usar ese tipo de artefactos para escuchar música y que se eleva el volumen realmente es muy perjudicial. Yo por eso no lo evito escucharlo, no escucho nunca una música con ese tipo de aparatos, ¿no? Tengo mi equipo, buena potencia, pero no con los audífonos. Entonces, ocurrió allá en el 97 y hoy también sigue ocurriendo esto que los preocupacionales, como siempre hablamos, porque esto es una enfermedad profesional. O sea, te pueden inculpar si no le haces el examen médico, después te puede llegar a un juicio porque no escucho bien ahora. Y resulta que lo viene trayendo arrastrando de antes. Entonces, por eso los preocupacionales. Y durante su etapa laboral, obligarlos, obligarlos a usar ese tipo de protección para que no haya después un juicio. Bueno, acá las personas comienzan a darse cuenta del problema cuando tienen dañadas las terminaciones nerviosas, en la que se mueve una conversación de 50 a 500 Hz. Si se prolonga la sobreexposición, puede pasarse de una sordera parcial a una sordera total. Lo que venía diciendo, que depende de dónde esté tu rango, digamos, de medición. En las canteras, por ejemplo, se usan explosivos. Hay que estar protegido, por supuesto, pero la potencia sonora dura en el aire entre 3 y 5 segundos, nada más, y desaparece instantáneamente. Aparece y desaparece instantáneamente. Entonces, si bien es muy grande, pero se atenúa en el mismo momento. El tema es que lo vemos así en la película, cuando explota está simulado, pero de todas formas, cuando explota esa onda expansiva, más allá del ruido, penetra en el oído y puede reproducir que explote el tímpano. Acaba la historia con el tiempo, ¿no es cierto? Con el pobre un abuelo nuestro hoy, ¿sí? Bueno, como yo soy abuelo, ¿no? Con problemas de sordera, y eso es muy feo porque socialmente queda desplazado.
Bien, entonces, acá hay algo interesante, algo que hay que tener en cuenta también, porque, como decimos siempre, ¿no? Nosotros la producción no la podemos parar porque un motor haga ruido, punto. No hay forma de hacer eso. Y acá hay que caracterizar algo que es importante. ¿El ruido es estable o continuo? ¿El ruido es aleatorio o el ruido es impacto? Y esto es muy importante a la hora de hacer la medición, porque esto la RT te va a pedir hacer las mediciones de ruido ambiente, porque en función de eso te va a cobrar la alicuota, ¿no? Entonces te va a exigir hacer esas medidas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un ambiente laboral X, bueno, el ambiente, la medición no la puedo hacer instantánea, no puedo llegar con el aparatito, ¿no? Como hacíamos con el luxómetro, que esa es instantánea o la podés hacer en distintos momentos del día. ¿Por qué? Por la influencia de la luz solar, si en ese ambiente tiene una influencia importante por el sistema de aberturas que tenga, entonces eso va a cambiar lógicamente la iluminación general del ambiente. Entonces, bueno, pero en ruido no podemos venir a hacer la medición y decir, bueno, listo, a ver, listo, tenés 80 decibeles, ya está. No, acá lo que se hace es la integración, que se llama, la integración. ¿Por qué? Y porque durante el día va habiendo fluctuaciones de ruido, no sé si han estado alguna vez en alguna planta, pero normalmente están trabajando una máquina, se pone en marcha otra, para otra, pasa la mulita de un lado para otro. O sea, hay un movimiento normal de la fábrica que hace que esa intensidad de sonido va fluctuando en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Una cuestión así que hace la curva. Entonces, ¿qué hace en este momento? Los integra y dice, en función del tipo de ruido que esté habiendo, hasta qué punto son los máximos decibeles que puede haber. Por ejemplo, acá que está trabajando con un yunque, o sea, normalmente se hace trabajo con yunque, o pasó una rata justo y le tiraron con un martillo, pegó una chapa y hizo un ruido bárbaro. Siempre pasa rata y están tirando el martillo. O sea, ¿hasta qué punto cierta cantidad de decibeles que se genera, ¿no? Puede ser, para decir un número, 120 o 100, ¿no? En la cual vos tenías 80 constantes, resulta que se te fue 120, ¿hasta qué punto esos 120 están en el ambiente siempre? ¿Me entendieron ese concepto? ¿Quedó claro? Ahí te escuchando. ¿Se entendió, profe? Sí. ¿Sí? Bien. Eh, lo importante es eso, que el instrumento hace interacción. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a medir? Algo muy importante. ¿Cuánto tiempo voy a medir? Y puede ser que estés midiendo 4 horas, por ejemplo. 4 horas, y no que sea una medición instantánea. Si quiero medir una máquina específicamente, una secuencia de la máquina, por qué hace una apertura, por qué es un cierre, por qué pone en activación todo el sistema de transporte que tiene la misma máquina, son los cargadores que tiene, las cintas transportadoras donde lleva el material. Bueno, esa es una medición y puede ser instantánea porque es puntual del puesto de trabajo de la persona. Y no varía, porque lo estoy haciendo acá, ¿no? Este es mi puesto de trabajo y acá hago la medición. Entonces ahí sí puede ser instantánea o digamos 15, 20 minutos, ya tengo la medición y eso es suficiente. Pero para el ambiente en general, que es lo que también te va a pedir la RT, no, tengo que hacerla en 4 horas, 3 horas, pero no menos de eso, en función del tipo de trabajo que se realice normalmente.
Entonces, el tipo de ruido es continuo, aleatorio de impacto, la composición espectral en Hertz o LPA. LPA, ¿por qué? Eh, mm, Porque es la que más se usa dentro de la industria y, eh, a ver si puedo hacer entender. El instrumento puede elegir ciertas frecuencias para medir, ojo, ¿no? La LPA es la que más se adapta al oído humano, ¿sí? Entonces tiene toda la frecuencia. Pero el LPB B, solamente tiene algunas frecuencias y puede ser para ciertos casos especiales en la cual yo tengo que buscar la sordina que sea para ese uso. Por ejemplo, las que se usan en el aeropuerto con la gente que está cerca de los aviones para hacer los trabajos determinados o el banderillero que le da la orden al avión, ¿no? Para salir de su posición, está ahí, al lado del avión. Pero ¿qué pasa? Tampoco lo podemos dejar sordo a esa persona. No puede estar sordo, no puede estar aislado totalmente del entorno. Si entra a esa sordina la frecuencia de la voz humana, ¿m? Por supuesto, tiene que estar frente a frente, porque no solamente va a entrar la frecuencia, sino tiene que ver y reconocer también, acuérdense que estamos en un ambiente de ruido muy fuerte. Entonces va leyendo los labios y a su vez va escuchando la frecuencia, o sea que la frecuencia del oído, perdón, de la voz humana entra a esa sordina y no lo aísla 100%. Entonces por eso en algunos casos se usa el LPB, donde uno puede aislar ciertas frecuencias y medirlas específicamente para algo especial. Lo normal es LPA y con eso anda bien. Entonces, la distancia al foco o focos sonoros, posición del trabajador respecto a los focos o los focos sonoros. O sea, ¿cómo puedo yo evitar de desplazarlo al operario o de alguna forma protegerlo de alguna forma? Características personales de cada individuo que le da justamente el ambiente de trabajo y los medios de protección utilizados, los EPP que se van a utilizar. Como siempre vemos que esto afecta y siempre dentro de todo afecta siempre lo mismo, ustedes van a ver que anda rondando dentro de lo mismo. Y va a la definición que usamos allá en la introducción, ¿no? Que la persona tiene, que es una persona sana, ¿no? Cuando psíquica y físicamente se encuentra bien. Entonces, lamentablemente, siempre todas estas cuestiones de higiene específico, ¿no? Atacan a la misma problemática de la persona, más o menos en caso sonoro, por supuesto, el oído, pero dentro de lo que es el físico de la persona en general, va a atacar siempre las mismas cosas, que es el aumento de presión arterial y el ritmo cardíaco, alteración del ritmo respiratorio, trastorno digestivo, ardor y disepsia, aumento de tensión muscular y la fatiga, trastorno de memoria y atención, agresividad, molestia y desagrado, fatiga auditiva, hipoacusia, sordera, conversaciones. Entonces, salvo este último, todo lo otro más o menos también se mueve con las otras cuestiones de higiene. Por supuesto, en vibraciones va a haber alteraciones de los huesos, por ejemplo, ¿no? O en los músculos, pero de ahí en más, lo otro también. O sea, altera el equilibrio psíquico-físico de la persona de alguna manera. Si esto y asociamos también que hay un estrés térmico, y bueno, ese combo claramente va a hacer que esa persona tenga problemas muy pronto, ¿no? Y se va del trabajo, empieza a faltar o ya dice el juicio laboral en definitiva. Y esto es lo que le decía, ¿no? Del dB y el dBA. El decibel es la unidad física de medir el nivel de presión acústica y el oído humano no tiene la misma sensibilidad para todas las frecuencias recibidas, siendo capaz de amortiguar o filtrar una o más de las otras.
¿sí? Y lo que decía anteriormente, puede escuchar dentro de cierta frecuencia. Y la amortiguación sonora se le conoce con el nombre de atenuación. Cómo atenuamos el ruido, como amortiguada sonora, pero se dice atenuación. La atenuación es más efectiva en los tonos graves que en los agudos. Es decir, los oídos a estos tonos escuchan menos de lo que en realidad hay. Y los decibeles filtrados se lo conoce de decibel A y son los que tienen en cuenta desde el punto de vista de la legalidad. Entonces, siempre que vayan a hacer mediciones, tienen que hacerlo en función de decibeles A, que es lo que marca la ley y de lo que marca lo que el oído puede escuchar. O sea, filtra esos sonidos. Después, si queremos hacerlo B, puede filtrar otro tipo de frecuencias, que eso va a ser para un estudio especial. El instrumento de medición son muy simples. Este es, no sé si se acuerdan, con este vimos este térmico y también mide ruido. Están integrados varios de las mediciones de higiene y seguridad. Entonces, podemos tener eso, podemos tener estos, que va a depender mucho del micrófono, ¿no? Con lo cual nosotros miramos la sensibilidad. Recuerden siempre que hagamos mediciones, tienen que estar certificados los instrumentos, calibrados. Cada instrumento, cada fabricante de instrumentos dice cómo es la calibración que se tiene que realizar. Muchos deben ser enviados a Buenos Aires, digo Buenos Aires porque están allá los representantes y que tienen toda la aparatología para hacer calibraciones. Entonces muchas veces hay que enviarlos a Buenos Aires, volver y recién ahí poder hacer. Dura un tiempo, puede ser 6 meses, puede ser un año. La medición de nivel sonoro, cuando este tiende a un comportamiento estable, se realiza mediante un aparato llamado sonómetro, que es lo que nosotros tenemos acá. Y si no, tenemos energía sonora, que es sonómetro acumulativo o dosímetro, ¿sí? Que es, puedo hacer una medición instantánea o puedo hacer una medición en el tiempo, ¿sí? Para hacer la rectificación de esas curvas y dejar una curva estable y decir, bueno, en este ambiente, ¿sí? No por eso, porque si yo tengo que proteger a una persona que de repente está en 93 decibeles, no es lo mismo que proteger a una que está en 75 decibeles, ¿no? No es lo mismo. Pues resulta que el 93 es esporádico en el tiempo. Entonces, siempre vamos a actuar sobre el medio primero. Recuerden que en lo que es específicamente el ruido, rebota, ¿no? Entonces hay que tener cuidado dónde vamos a hacer las mediciones. Así como iluminación tiene una grilla para medirlo, y eso está tabulado, digamos, legalmente, cómo se debe hacer, porque hay una fórmula que lo dice. En ruido no. En ruido no tenemos una forma de hacer la medida como si fuera una grilla de iluminación, porque tenemos muchos rebotes dentro del mismo ambiente, y dentro de ese mismo ambiente también puede haber movilidad de cosas, porque puede ser una carpintería, entonces las maderas que estaban acá apiladas, al otro día no están más y están en otro lugar, o ya se usaron como materia prima, ya salieron de ahí, entonces puede ir cambiando el ambiente en general para justamente el rebote de los ruidos. Entonces, hay que conocer bien el ambiente y la forma de trabajo para poder hacer las mediciones correctas. Entonces, actuar sobre la fuente productora de ruido. Fíjense que siempre, en todas las filmes que nosotros vamos pasando, siempre es actuar sobre la fuente primero y después la protección a la persona. Pero nosotros como ingenieros nos debemos, ¿no?, a la mejora continua, nos debemos a que el ambiente de trabajo sea lo más agradable, ¿no? Estamos 8 horas ahí adentro, lo más agradable posible, lo más limpio posible, y limpieza es todo, ¿no? No solamente tener el piso limpio o las paredes sin telaraña, ¿no?
Actúa sobre el medio de la propagación, sobre el medio de la propagación. ¿Sí? Una cosa es la fuente y otra cosa es el medio, que el medio es el ambiente en general. Y actúa sobre el receptor. O sea, fuente, medio de propagación y el receptor que es la persona específicamente. Bueno, no siempre se puede hacer. Esto acá es un molino harinero por las máquinas que tiene y es un ruido infernal lo que produce esos. Pero como son esos rodillos, van moliendo y después van moliendo nuevamente, ¿sí? El grano y después el polvillo hasta llegar a 3,0 o 4,0, depende de lo que quiera fabricar en ese momento, ¿no? Entonces, no siempre se puede aislar a la persona de esta manera. Esto es un caso total y absolutamente fortuito. Sino hay que protegerla también con los protectores que son los audífonos. Perdón, los audífonos. Los protectores de copa. Que este es un protector de copa. Hay de distintos tipos. Bien. ¿Qué problema tiene el protector de copa? ¿Es lo mejor? ¿No es lo mejor? ¿Es lo más fácil? ¿No es lo más fácil? Hay discrepancias sobre esto. ¿Cuál es el mejor protector? Porque va en función de la persona, primero, y segundo, del ambiente en general. Este protector de copa que nosotros podemos darle al operario, tiene un problema porque lo estamos usando 8 horas. Siempre recalco eso porque puede haber chicos ustedes que no hayan estado trabajando nunca dentro de un ambiente así, ¿no? De este tipo. Entonces no llegan a entender quizás algunas cositas cuando uno está mostrando este tipo de protecciones, ¿no? El tema es que son 8 horas. Y esto tiene una banda acá, tiene una almohadilla que es muy cómoda. Si uno lo pone, listo, bárbaro. Pero después de 8 horas, y la transpiración, si el ambiente es caluroso, te queda toda la oreja achatada. Si en el ambiente hay polvillo en suspensión, se va a generar toda una zona pastosa, así llamada, y viene la paspadura y los problemas de piel que puede tener la persona. Entonces, ¿cuándo tengo que darle este tipo de protección a la persona? Y va a depender mucho de que si la persona quiere, o sea, hablar con ellos, si quiere, le gusta mucho esto o no, y también del análisis del entorno, ¿sí? Si estamos en una fundición, si estamos en una forja, si estamos en una trafiladora, el ambiente es bastante hostil y genera este tipo de problemática que termina sacándoselo, teniéndolo colgado acá, sin usar. Estos ya son más integrados. Tenemos los que vienen con la gafa, tenemos los que vienen con el casco, ¿sí? Y incorporados que se sacan y se ponen. Esos son muy buenos, son muy cómodos, porque hacen integración de 3 en 1. Lentes, casco y sobrino. El tema acá es que esos son muy buenos, pero para los supervisores, por ejemplo, donde están entrando y saliendo constantemente de la planta. Entonces, tiene todo en uno, entonces cuando entra a la planta se bajan, pasan, van, cuando salen al exterior o van a la oficina, se sacan y quedan con el casco puesto y así andan dentro de la planta. Entonces, es la comodidad del trabajador, el tipo de actividad del trabajador lo que están buenos. Y acá están estos dos. Estos son los más usados. No sé si alguien habrá usado esto alguna vez. Si alguien lo usó, me lo dice. Eh, Sí, sí. si lo usaba, ¿quién lo usó, David? Sí, yo, profe. Pero prefiero la otra, la de hincha, porque prefiero mil veces esa porque no me tapa más el ruido.
En cambio, con esos chiquitinos, como que no me siento muy protegido. Igual, Bien. mm, ¿Vieron? Es lo que le decía. Que Son depende más cada, cómodas las otras, las sordinas. las sordinas. Bueno, esto es lo que es la sensación. ¿Vos dónde lo usaste, Ignacio? No, yo en el tiro federal. Ah, bien. Es otra cosa. Pero también usé los otros y son un poco más incómodos en general. Bien, o sea, es lo que yo le vengo diciendo. Gracias porque corroboran un poquito lo que uno le dice, ¿no? Son sensaciones. A mí me gusta más, me gusta menos, pero lo importante es que se use. ¿Sí? Lo importante es que se use. Eh, lo que voy a decir, Ignacio, es algo, yo hice tiro y realmente es apasionante, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos tiros haces en la semana, en el día, ¿no? Usas poco tiempo, te lo sacas, te lo vuelves a poner y así sucesivamente. Entonces, depende de la actividad, depende del tipo de trabajo y depende del ambiente en general. Normalmente la gente prefiere, y yo aconsejo, ¿sí?, que le den este tipo de protectores. Eh, Tienen amplia protección en decibeles. Con un solo problema que tienen estos protectores, uno solo. Que si vamos a la sordina en sí, la persona lo tiene puesta y uno de lejos ve que lo tiene puesto, o lo tiene puesto acá colgado o está arriba del casco. Punto, no hay otra alternativa. O lo tiene puesto o no lo tiene puesto. En cambio, en estos, fíjense que tiene colores, los cordones son de colores vivos, así naranja o un verde fluo. Es para ver si de lejos, ver a la persona si los tiene hacia arriba o los tiene hacia abajo. O sea, puedo ver de lejos si lo tiene puesto o no lo tiene puesto por el cordoncito de color. Un detalle, ¿no?, a tener en cuenta. Estos son lavables, pues son de plástico. Estos no son lavables y son como una esponja, en la cual uno tiene que amasarlo un poquito, ¿no?, así, amasarlo ahí, y después introducírselo en el horno. ¿Cuál es el problema de esto? Que no puedo ver si están bien puestos, si no se lo han colocado bien. Yo puedo estar revisando el oído a ver si está bien colocado. La forma de colocarlos a esto es poniendo la cabeza en esta posición, introduciéndolo bien hacia adentro y haciendo presión sobre el oído, para que, no sé si habrán usado una vez un tapón de cera que se sabe usar en los natatorios, ¿no?, donde busca que el tapón tome la forma del orificio, ¿no es cierto?, donde va en la cavidad del oído. Esto es comodidad de la persona, qué es lo que él quiere, ¿sí?, como David o Ignacio, qué es lo que él quiere para la actividad que está haciendo. Entonces es un poco de sensación, pero la persona sí o sí tiene que estar protegida, sí o sí tiene que estar protegida. No hay alternativa, por eso le decía la clase pasada, en esto acá no hay que tener sangre, la sangre no tiene que ser ni roja ni caliente, tiene que ser azul y fría, porque si no la usa tiene que tener sanción la persona o ser despedida, si no acata las órdenes de protección personal. La señalización, bueno, el azul, como siempre, azul y blanco, ¿no?, porque es de seguridad, por lo tanto tiene que estar la señalización antes de entrar a un lugar, que es uso obligatorio de la protección auditiva. Se señala de esta forma independientemente de qué tipo de protección le vamos a dar. Y acá tenemos, ¿sí?, evaluación inicial de los puestos existentes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, cuando entro a un lugar, tengo que hacer la medición inicial. A ver cuánto están, no solamente del ambiente general, sino también del puesto de trabajo en particular. La ley dice que hasta 80 decibeles la persona puede estar en un puesto de trabajo
con el ruido sin ningún tipo de protección. Eso es lo que dice la ley. Ahora, yo pregunto, decir, bueno, ¿cuánto te dio la medición? 80 clavados, sí, me dio 80 clavados. ¿Qué hago? ¿No le doy protección o sí le doy protección? Si da ese caso fortuito, ¿no? 80 decibeles, 79, 78, ahí en ese rango, y yo le voy a dar protección lo mismo. No me quiero, disculpen la palabra, comer un juicio, ¿no? Pero así se dice, porque no le di una protección personal que cuesta 2 pesos, no cuesta nada, encima de eso, no cuesta nada. Sí cuesta obligar a que lo usen. Eso sí, eso no tiene límite de costo porque realmente da un trabajo infernal que usen. Pero el costo monetario de las sobrinas o estos protectores no, es ínfimo. Entonces, en ese análisis tengo que tomar decisiones. Esa decisión de gestión, como siempre les digo que ustedes son parte de la ingeniería, ¿no? De toma de decisiones y gestión, es lo que usted tiene que determinar y dar la orden de que se debe usar sordina o no, más allá que haya dado por debajo de lo que dice legalmente. Estoy en 75, bueno, ahí ya si le doy protección o alguna persona me lo pide, se lo doy con algún tiempo. Si no me lo piden, puede ser perjudicial en función del tipo de trabajo que se esté haciendo, ¿no? Porque lo puedo estar dejándolo sordo en una puesto de trabajo que tiene que tener un poco de, no solamente de visión, sino también de acústica, ¿vieron? Porque los montacargas tienen sensación sonora, las máquinas tienen sensación sonora, visual por una luz y aparte sonora cuando se abre la puerta de la máquina habla, dice puerta abierta o puerta cerrada y está la luz dando vuelta. Entonces, por ahí lo puedo llegar a aislar del entorno y eso también es perjudicial porque puede generar un accidente justamente esa aislación auditiva. Entonces, por eso el análisis del puesto de trabajo y del entorno en sí es motivo de sentarse y plantearlo, hablarlo con las personas que sean necesarias, ¿no? Entonces acá, fíjense que tenemos los grupos de riesgo, ¿sí? Y acá dice que si nosotros tenemos por encima de los 80 decibeles, tenemos que hacer la evaluación de los puestos existentes cada 3 años. Esto es lo que indica la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Que dice que si vos estás dentro, por arriba de los 80 decibeles y hasta 85, tenés cada 3 años. Ahora, si es superior a los 85, es cada año, o sea, todos los años hacer esto siempre y cuando no se incorpore una máquina nueva o un proceso nuevo. Si se incorpora, entendámoslo bien, ¿no? Hoy hay compresores a tornillo que no emiten ningún tipo de ruido, son una preciosura con respecto a lo que eran los compresores a tornillo que había antes, que era una turbina directamente de avión, que estaba dentro de la fábrica, por el ruido que hacían, hoy son todos sonorizados, así que una maravilla. Que, salvo que haya cambiado un compresor a pistón con respecto a un tornillo nuevo, por supuesto que incorpora una máquina nueva, pero con mucho menos decibeles que ya la fábrica te trae, los decibeles que trae esa máquina, ¿no? Entonces, en función de que no haya, ¿no?, incorporación de una máquina nueva o un proceso nuevo en el cual tengo que volver a hacer las mediciones. El otro es, ¿dónde voy a hacer las mediciones? También otro aspecto importante, ¿a dónde voy a hacer las mediciones? Porque afecta al medio, y cuando hablo del medio no es solamente el laboral, sino también al medio que es el entorno general del ambiente. No sé si lo habrán visto ustedes anteriormente a esto, pero
a mí me tocó, por una denuncia, hacer el análisis de un helipuerto, acá en la ciudad de Córdoba, cerca del Chaco. Claro, el helipuerto existe hace mucho, ese helipuerto, hace mucho tiempo. Y se genera un country ahí alrededor, y bueno, empezó a haber casas, y estas de repente hicieron una denuncia por ruidos molestos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? En ese caso, lo que dice la ley en el entorno laboral, que son las 4 paredes de la fábrica, o si la fábrica es más grande, el entorno perimetral del alambrado, se me ubica, es decir, bueno, ese es el entorno laboral. Ahora, el entorno del medio ambiente es otra cosa, porque ya trasciende a los vecinos y a la sociedad. En ese caso, ¿qué tuve que hacer? Primero, ver la legislación de la municipalidad, no la legislación de lo que dice la SRT. Tengo que ir a lo que dice la municipalidad. Cada municipalidad tiene su propia legislación en cuanto a cuestiones ambientales. Y la municipalidad dice, cada una dice ciertas cosas. Por ejemplo, ruido molesto lo considera a partir de los 80 decibeles diurno y 60 decibeles nocturno. Entonces ya hay una diferencia, ¿no? Que lo marca lo que dice las ordenanzas municipales de ese lugar específicamente. Entonces, bueno, si la fábrica trabaja de noche, no puede emitir cierto ruido al exterior, y si trabaja de día, es otro el ruido que puede emitir. En este caso, tuve que hacer el análisis de ruido, pero claro, ¿a dónde tengo que tomar el ruido en sí? ¿Al lado del helicóptero? No, porque me va a dar 120, 130 decibeles. Lo voy a tomar justamente en el alambrado, porque es un perímetro, una superficie de algo así, 2 o 3 hectáreas que tenía. Entonces, donde estaba el hangar en sí, me fui al alambrado más próximo, en línea recta, y tomé ahí la medición. Donde ahí se generó que realmente el ruido que hacía el helicóptero lo hace únicamente en el despegue, porque es donde hace la mayor fuerza el rotor para poder, el motor y el rotor para poder hacer la elevación. O sea que eran pocos segundos, no llegaban ni siquiera a los 40 segundos, que hacía el máximo ruido, pero no llegaba a los valores por encima de los 80 decibeles diurnos, que son nocturnos, no hacían ningún tipo de vuelo, y por lo tanto no era el problema de ellos. Pero por eso hay que saber dónde medir, y en función qué dice la legislación, en este caso si son las ordenanzas municipales, o si estamos hablando de todo lo que sea la SRT de seguridad e higiene del trabajo. Y la particularidad que el helicóptero tomaba vuelo e inmediatamente ingresaba al corredor aéreo. Un detalle también a tener en cuenta, hablando de ordenamiento territorial, estamos dentro de un entorno en el cual el río Suquía es un corredor aéreo designado por la Fuerza Aérea, y por ahí tienen que circular los helicópteros en caso de cruzar la ciudad. No puede cruzar por cualquier lugar, salvo la policía, ¿no? Pero tiene que generarse por ese corredor aéreo. Entonces, por eso hay que conocer ciertos temas en lo que es a ruido específicamente, porque les puede tocar algún tipo de denuncia por ruido molesto. Entonces, bueno, hay que estudiar, hay que verlo, analizarlo y saber dónde voy a tomar mi ruido. No voy a tomar dentro de la fábrica cuando la casa que hizo la denuncia la tengo a 30, 40 metros. Lo tengo que hacer justamente en el lugar donde me hace la denuncia. Bueno, acá teníamos los controles médicos iniciales, se acuerdan que les dije, ¿no? Los preocupacionales, cuando tenemos ruidos intensos hay que hacerlo sí o sí.
y después los periódicos son cada 5 años y los ruidos están por debajo de los 80, o dentro de los 80, 85, y después cada 3 años o, lógicamente, todos los años, como puede ser los operarios que están trabajando ahí en el aeropuerto, tiene que ser todos los años hacer ese tipo. Desarrollar un programa de medidas técnicas organizativas, señalizar la obligación de uso de protección auditiva, determinar los puestos de trabajo y restringir el acceso, registrar y archivar resultados de evaluaciones técnicas y controles médicos. Esto es obligatorio en todos los casos, ¿no? Todo eso tiene que estar archivado y a la vista. Son dos cuestiones, archivado y a la vista en alguna estantería con su carpeta y perfectamente identificable, porque si vienen inspecciones tienen que llegar a ese lugar y ellos van a sacar la carpeta y no tiene que estar escondido en algún lado, porque eso no. Entonces, esta es, como siempre, ¿no? Las normativas de aplicación de estos primeros hasta adelante, hasta el último, pero en definitiva sabemos que decreto 351, el que nosotros nos maneja, en todo lo que hace de la ingeniería en particular, no de ingeniería civil, pero sí todas las otras ingenierías, y la 351-79. Y bueno, ahí terminamos lo que es ruido. ¿Alguna pregunta? ¿Les interesó el tema? ¿Lo entendieron? Creo que es fácil, ¿no? Sí, profe, se entendió, todo bien. ¿Está bien? Bueno. No tengo dudas. ¿Ninguna duda? Es simple, es sencillo. Pero bueno, es medición, control del origen del ruido, control del medio y control del operador. 3 temitas que a la hora de, no es simple, a la hora de tener un problema, no es simple. En una forja, ¿cómo hace? O sea, no hay manera de controlar, ¿no?, la fuente. No podemos ponerle, saquémosle las masas de acero y le pongamos de plástico, ¿no?, de goma. No, imposible. Entonces, modificar el medio, el origen, ¿no?, y muchas veces es muy, muy problemático, y es problemática, como siempre, la persona. El trabajo con las personas es lo más difícil, obligarlos a usarlos, obligarlos a que se protejan, porque después el problema lo van a tener ustedes, ¿no? Ellos lo van a tener en el futuro, o inmediatamente si es un accidente. Y sabemos que en el futuro van a quedar sordos. No queda otra alternativa más que esa. Entonces, hacerles entender ese detalle es muy difícil, muy, muy difícil, y es una pelea constante. Y lamentablemente, lo estoy viviendo yo actualmente. ¿Cómo te miden la gestión? Che, no bajan los accidentes. Y no hay forma de bajar los accidentes. No hay manera de bajar los accidentes si no es con sanciones. Es la única alternativa que queda y que no la quieren hacer por una cuestión gremial. No lo pueden hacer la empresa, decir, bueno, te suspendo, te echo. O sea, después de 3 suspensiones, directamente a la calle. Bueno, lamentablemente, por cuestiones gremiales, no se puede hacer esto. Y bueno, te miden en la gestión, en tu gestión, encima. Ya no te quedan argumentos. Entonces es difícil, muy, muy, muy difícil. En cambio, en otras instituciones, como son las industrias en general, esto es un caso particular, ¿no? Caso particular. Pero en otras industrias, en general, ya está la cultura integrada. Por eso, vuelvo a repetir, no ha habido focos de infección de COVID dentro de la industria en sí, porque ya la cultura de la higiene y la seguridad está dando vueltas hace rato, hace mucho tiempo. Y están acostumbrados a que una máquina te corta los dedos, te corta el brazo, si está distraído, y te lo va a cortar, no va a quedar ninguna duda, ¿no? Como vimos algunos accidentes en algunas filmaciones.
Entonces todo eso ya está integrado. Entonces es difícil, yo le decía, che, tengo que usar barbijo, se pone el barbijo, está con el barbijo. No tiene drama, no tiene mucho problema, ¿no? La cofia Eh, también, profe. ¿La cual? La La cofia. cofia, Oh, claro. lo que costó el tema de usar la cofia, que, digamos, era algo para... se reía la gente, porque te va a ir con la cofia, así el ridículo este. Pero en realidad el uso de la cofia también fue el uso de todo el mameluco completo, ¿no? También. O sea, lo que antes parecía a mí el payaso este, hoy nadie dice nada, porque es parte del entorno. Si vos miras, están todos iguales, así que te va a reír de nadie. Entonces, toda esa parte cultural ya se ha integrado dentro. El uso de la barba, ¿no? Está de moda que está la media barba ahora, y bueno, hay lugares donde no podés usar la media barba. Tenés que estar afeitado Profe, completamente. también, o sea, hay una tipo cofia también para tapar la barba. Eso, Sí, pero hay lugares donde no te dejan. Y más, donde hay un ambiente hostil en cuanto a contaminantes químicos, el elemento de protección tiene que adherirse a la piel. Se tiene que adherir. Si está a la barba, no se adhiere efectivamente, por lo tanto te van a obligar a sacarte la barba, sí o sí. O sea, hay lugares que lamentablemente la protección, porque tiene que ser, como hay contaminantes químicos, estoy hablando de químicos, ¿sí? No biológicos, como un poco debe estar apuntando, ¿no? Entonces, sí o sí se tiene que adherir la mascarilla a la piel, para que justamente no ingrese ningún tipo de contaminante. Por eso, la barba en algunos aspectos no se puede usar. Se tiene que sacar absolutamente, ¿no? Y bueno, así muchas cosas, pero bueno, lo que van a tener que pelear con los operarios es bravo, es bravo, es bravo. Y si no lo hacen, después su gestión va a ser manchada por eso, lo cual ustedes no van a querer, no van a querer, y ustedes van a ser medidos por esto. Se lo van a medir, se lo van a llamar, a decir, mira lo que tenemos acá, hay que modificar esto. La alicuota me está saliendo más por este motivo. ¿Qué planificación? Y van a tener que planificar una mejora, ¿sí? Reverla, después modificarla de nuevo, justamente para que no haya ningún tipo de accidente o de enfermedad profesional que van a ir apareciendo, porque el tema de la enfermedad profesional y empieza a subir, despacito va subiendo. Cuando llegó a un punto, después ya no lo puede bajar, ya no se baja. Entonces hay que modificar todo para que vuelva a bajar, pero es un trabajo arduo. Por eso ver las patologías que se van generando en un ambiente. Se pueden hacer, tengo 150 trabajadores, ¿no? Que es un número de una metalúrgica medianita grande, ¿sí? Nada del otro mundo, pero ya es grandecita, no es grande, es grandecita, y hay que ver las patologías que se van generando dentro del personal, identificarlas a tiempo para poder modificar y que eso no crezca y después con las consecuencias que podamos tener. Bueno, estamos entonces. ¿Alguna pregunta? profe, las mediciones que hacen también se hacen tanto en horario pico como en horario no pico, ¿no? Vos tenés que buscar siempre el horario pico. De Ah, nada te sirve el horario no pico, porque no sé, salvo, no me imagino algún tipo de proceso de este tipo. porque una A vez ver, vi en Bagley, vi que fueron a medir casualmente el ruido y le daban al sí. operario que siempre andaba por planta, por cada una de las líneas de producción le daban un instrumento y se iba Claro, bueno, entre... ese es el integrador, que él va por todos lados, porque podés Sí, hacerla, a ver, su puesto de trabajo, por eso digo, mediciones en el ambiente en general y el puesto de trabajo. El caso del puesto de trabajo del supervisor es que va por todos lados. claro, ajá. Entonces, por eso le dieron un instrumento que es integrador, se le va a integrar
completamente las distintas curvas que va tomando el instrumento, y está bueno el ejemplo porque, digamos, su puesto de trabajo es toda la planta, y por todos lados, ¿no? Y no estar quieto en un lugar como puede ser otro operario. Eso está bárbaro, está bueno. Bien, profe. Pero por eso, siempre hacerlo dentro. Ahora, si vos tenés 2 turnos de trabajo y en uno hacen forja, ¿no? A la mañana hacen forja y a la tarde hacen mecanizado, lógicamente son, dentro de una misma planta, son 2 actividades distintas, ¿no? Es forja y por otro lado mecanizado, lo cual hay una fábrica acá en Córdoba, bueno, no me sale ahora el nombre, que hace eso. Hace Sí, forja va, y hace mecanizado. yo lo he visto, por ejemplo, en Arcor, cuando hacen los rellenos, o sea, que a veces coinciden los rellenos y las cremas y todo eso, lo hacen en las mañanas, y por las tardes hacen, por ejemplo, las pepas. Entonces, Claro. ahí había como que distintos tipos, o sea, uno hacía más ruido que otro, por eso. Claro, no sé cuál de las dos hará más ruido, pero bueno, evidentemente son procesos distintos, máquinas distintas y el ruido es distinto. Entonces ahí hay que, bueno, justamente lo que te decía, ¿no? Forja y por otro lado mecanizado, hacer la pasta y hacer el relleno. Bueno, eh, cómo está el ruido o cómo se ve a tenor en función del tipo de proceso que se esté gestando en ese momento, ¿no? Bien, profe, todo claro. Gracias, profe. Bueno, y la fecha del parcial tenemos que poner, justamente acá me estaba preguntando, ¿ustedes tienen algún tipo de problemática en cuanto a fecha? ¿Están con algún examen ahora en septiembre? ¿Cuáles son las chances, profe? O las posibles No, fechas. las chances es que no se vaya, porque nosotros tenemos que hacer un parcial sobre seguridad y después hacer otro parcial sobre higiene. Porque si lo hacemos higiene y seguridad va a ser muy largo y realmente muy tedioso. Me gusta a mí más que sea algo simple y que a ustedes les resulte agradable estudiarlo primero y que no sea una carga de decir, tengo que estudiar, ¿no? Porque acá vamos mucho a los conceptos que hemos volcado. Pero me gustaría septiembre, el 21. El 21 justo es feriado. El martes 28, ¿les parece? Yo no tengo problema por fecha. Sí, profe, está bien. Martes 28, listo. Porque la semana anterior es 21 de septiembre, justo llega la primavera, así que no vamos a tener clase. Les aviso que los boliches acá en Carlos Paz van a estar abiertos todos. Se abren todos los boliches acá en Carlos Paz. Gracias por la data. Digo, primicia, ¿eh? Sí, profe, ¿sería de seguridad o higiene el 28? No, el de seguridad. Lo que vemos. Es cortito, es bastante corto. Profe, Sí, ¿nos podría compartir las diapositivas como para sí, poder sí, estudiar sí. de ahí? Sí, le comparto todo. Quédense tranquilos, van a tener toda la información. Gracias, El profe. parcial es básicamente todo lo que sea conceptual, ¿sí? Así que es muy, muy simple, pero bueno, tienen que leer la firmeza y un poco si han escuchado en clase va a ser muy simple poder responder las preguntas. Quédense tranquilos por esa parte. Lo que a mí me interesa más es que tengan el concepto de lo que es la seguridad y higiene, ¿no? Que muchas veces, sobre todo por los que no han trabajado, le va a ser David, vos trabajaste, imagínate que decime si no es algo simple lo que estamos viendo y que es de todos los días, ¿no? Desde lo que has estado trabajando. Sí, totalmente, profe, Ya, sí. totalmente. Me ha pasado lo del ruido, yo paro en máquinas y
y sí o sí tenés que tener algún tipo de protección porque si no salís aturdido, No, dolor sí, de sí. cabeza. Ha habido compañeros que por ahí de tanta vibración, tanto ruido, salen porque no lo soportan. Claro, porque Entonces, están descompuestos. ¿no? sí, por Están pasa. descompuestos. Entonces, por eso el que ha trabajado en algo, por lo menos tiene una mejor. Y si no han trabajado, bueno, no importa, ¿no? Esto es algo con el cual van a convivir toda su vida laboral, sí o sí, no hay otra. Así trabajen en una simple oficina, ¿no? Lo que sea. Una empresa que se dedica a manejo de datos, tiene 3 empresas, 3 sucursales en Córdoba, Chaco y Buenos Aires. Una empresa importante, pero todo manejo de computadora, nada más, ¿eh? Nada más que eso. Y en lo que es accidentes laborales, porque acuérdense que está el itinerario también, ¿no? Se cubre antes de llegar al trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, cubre también esa parte, más todo lo que es accidentes o enfermedades profesionales. Eh, Llegó a calcular, el cálculo que hicieron, que en pérdida, porque cuando se enferma o se accidenta alguien, tenés que reemplazarlo por otro, es uno, más los días que va a estar esa persona en su casa sin ir a trabajar, más el reemplazo. Bueno, sacó el cálculo que perdió en el año 6 millones de pesos. Cuando vieron ese número, deben morir, ¿no? Porque 6 millones dentro de una actividad de ese tipo. Si me dijera, bueno, una forja, Arcor, donde se maneja temperaturas, presiones, donde hay un movimiento infernal, hay máquinas, las mulitas o los montacargas en Coca-Cola doblan en 2 ruedas, ¿no? De forma a la velocidad que van girando, se entiende, se puede entender una cifra de ese tipo, pero en esto que es simplemente manejo de datos, es imposible. O debería ser imposible, sin embargo, está. Por eso se maneja mucha plata en esto, mucha plata, se puede perder mucha plata y más si entra el juicio, bueno, ni hablar, ni hablar. Bueno, estamos chicos, entonces un gusto haber tenido y nos veremos la clase que viene. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Luego, Hasta luego, profe. Profe,